Lucas caminaba tranquilamente por el bosque cercano a su pueblo, San Robledo, disfrutando del aire fresco y el crujir de las hojas bajo sus botas. Era una tarde de otoño, y el sol comenzaba a descender detrás de las colinas. Todo parecía normal hasta que escuchó un sonido extraño, un gruñido profundo que resonaba entre los árboles. Al principio pensó que tal vez era un jabalí, pero algo en aquel ruido le puso la piel de gallina. Decidido a investigar, siguió el sonido hasta llegar a un antiguo pozo de piedra, uno que los aldeanos siempre habían dicho que estaba seco y abandonado desde hacía años. Se acercó con cautela y, para su sorpresa, vio dos enormes ojos oscuros que lo miraban desde el fondo del pozo. Era un oso. El animal parecía asustado, agotado, con las patas apoyadas en las paredes húmedas del pozo mientras trataba de encontrar una salida sin éxito. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo había terminado un oso allí abajo? ¿Y cómo iba a sacarlo? No había nadie más cerca, y el sol ya estaba bajando rápidamente. Tenía que actuar pronto. Sacó su teléfono del bolsillo, pero se dio cuenta de que no había señal. Suspiró frustrado y miró nuevamente al oso. El animal lanzó un gemido bajo, casi como si supiera que Lucas era su única esperanza. Sin perder más tiempo, Lucas buscó algo que pudiera usar para ayudar al oso. Encontró una cuerda vieja que alguien había dejado olvidada cerca de una cabaña cercana, pero no estaba seguro de si sería lo suficientemente fuerte. La ató a un árbol cercano y dejó caer el otro extremo en el pozo, esperando que el oso pudiera agarrarse de alguna manera. Pero, obviamente, el animal no entendía lo que estaba pasando. Lucas pensó rápido y sacó de su mochila un poco de pan que había llevado para merendar. Lo lanzó dentro del pozo para captar la atención del oso, y sorprendentemente, el animal comenzó a moverse hacia la cuerda. Pero justo cuando parecía que el plan podría funcionar, algo inesperado ocurrió. El suelo bajo los pies de Lucas tembló levemente, como si algo se estuviera moviendo debajo de la tierra. Se estremeció, pero no apartó la mirada del oso, que ahora tanteaba la cuerda con sus patas. El animal parecía dudar, pero después de olfatearla y lanzar un gruñido bajo, empezó a jalarla con fuerza. Lucas sonrió por un segundo, aliviado, hasta que el temblor volvió, esta vez más intenso, y el pozo emitió un crujido que hizo que Lucas retrocediera un paso. Antes de que pudiera procesarlo, algo sobresalió entre las piedras de la pared del pozo. Algo que brillaba como un cristal azul bajo la tenue luz del atardecer. Lucas entrecerró los ojos, desconcertado. No era una roca cualquiera. Parecía una gema, o al menos eso pensó, hasta que aquella cosa pulsó suavemente, como si estuviera viva. El oso también lo notó y, en lugar de seguir intentando subir por la cuerda, se quedó inmóvil, gruñendo hacia la misteriosa luz. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tenía idea de qué estaba pasando, pero su instinto le decía que ese pozo no era tan normal como parecía. Justo cuando iba a dar otro paso atrás, escuchó un sonido aún más extraño, un susurro. No, no era el viento. Era un susurro claro, casi como una voz, pero demasiado baja para entender las palabras. Provenía del fondo del pozo. El oso, como si también pudiera oírlo, empezó a moverse nerviosamente, rascando las paredes de piedra con desesperación. Pero cada vez que intentaba subir, algo invisible lo empujaba hacia abajo. Era como si una fuerza misteriosa quisiera mantenerlo atrapado allí. Lucas apretó los puños, sin saber qué hacer. Su instinto le decía que corriera, que se alejara de allí lo más rápido posible, pero no podía dejar al oso atrapado. De repente, la luz azul del pozo se hizo más intensa, y el susurro se volvió un murmullo inquietante, como si hubiera varias voces hablando al mismo tiempo. Lucas tragó saliva y, contra todo sentido común, se inclinó sobre el borde del pozo para intentar ver mejor qué estaba pasando. Y entonces lo vio. Algo se movía en el fondo del pozo, algo más allá del oso. Una sombra alargada, casi líquida, que parecía deslizarse entre las piedras. Era oscura, pero a veces reflejaba destellos plateados, como si estuviera hecha de humo y metal al mismo tiempo. Lucas contuvo la respiración. ¿Esa cosa estaba viva? El oso lanzó un rugido tan fuerte que hizo eco por todo el bosque, y en ese momento, la sombra pareció notar a Lucas. Sin previo aviso, se deslizó hacia arriba, trepando por las paredes del pozo a una velocidad imposible. Lucas cayó de espaldas, y antes de que pudiera levantarse, la sombra ya estaba casi alcanzándolo. Lucas retrocedió desesperadamente sobre el suelo cubierto de hojas, su corazón latiendo con tanta fuerza que casi podía sentirlo en sus oídos.
La sombra, ahora más definida, se extendía como tentáculos etéreos, rozando el borde del pozo. A pesar de su consistencia nebulosa, había algo en ella que parecía antiguo y hambriento. El oso rugió de nuevo, pero esta vez no era un rugido de miedo. Era un rugido de advertencia. Con un movimiento sorprendentemente ágil, el animal saltó hacia la pared del pozo y comenzó a trepar con fuerza, usando sus garras como si estuviera escalando una montaña de hielo. Lucas miraba atónito mientras el enorme oso, contra toda lógica, se elevaba cada vez más, acercándose a la superficie. Pero la sombra no iba a quedarse quieta. Justo cuando el oso estaba a punto de alcanzar el borde, la sombra lanzó uno de sus tentáculos hacia él, envolviendo su pata trasera en una bruma oscura. El animal se sacudió violentamente, golpeando las paredes con tal fuerza que algunas piedras se desprendieron y cayeron al fondo. Lucas gritó sin pensarlo, como si su voz pudiera ayudar de alguna manera. «Vamos, oso, tú puedes salir de ahí». Para su sorpresa, el oso pareció escucharle. Con un último esfuerzo, logró liberarse del tentáculo y, con un salto impresionante, aterrizó justo al lado de Lucas, haciendo temblar el suelo bajo su peso. Pero no había tiempo para celebrar. La sombra, ahora furiosa, se alzó desde el pozo como una nube oscura, arremolinándose en el aire y emitiendo un sonido agudo, casi como un chillido que hizo que Lucas se cubriera los oídos. El oso, en lugar de huir, se colocó delante de Lucas como un escudo. El chico miró al animal con asombro. Había algo extraño en sus ojos, algo que no parecía completamente animal. Era como si el oso entendiera lo que estaba pasando, como si supiera lo que estaban enfrentando. Antes de que Lucas pudiera procesarlo, el oso lanzó un gruñido bajo y se lanzó hacia la sombra, atacando con sus garras enormes. El choque fue impresionante. La sombra se retorció y lanzó más tentáculos hacia el oso, pero éste los esquivaba con una velocidad sorprendente. Cada vez que sus garras atravesaban la bruma oscura, la sombra se deshacía por un momento, pero luego se recomponía rápidamente, como si fuera imposible destruirla por completo. Lucas miraba la escena sin saber qué hacer, su mente buscando desesperadamente una solución. De repente, recordó la gema azul que había visto incrustada en las paredes del pozo. Algo en su interior le decía que esa luz tenía que ver con todo lo que estaba ocurriendo. Sin pensarlo dos veces, se levantó y corrió hacia el borde del pozo, buscando con la mirada aquel extraño brillo. La gema seguía allí, pulsando suavemente como si lo estuviera llamando. Con manos temblorosas, Lucas empezó a arrancar las piedras alrededor de la gema, tratando de liberarla. No sabía qué iba a pasar si lo lograba, pero algo en su interior le decía que era la única esperanza que tenían. Mientras tanto, el oso seguía luchando contra la sombra, que ahora parecía más agresiva que nunca. Finalmente, con un último tirón, Lucas consiguió sacar la gema de la pared. En el momento en que la tuvo en sus manos, una onda de energía recorrió el aire, haciendo que la sombra se detuviera en seco. La gema brillaba con tanta intensidad que parecía un pequeño sol en la palma de su mano. Lucas sintió un calor extraño, pero no doloroso, y una voz suave resonó en su mente. El guardián ha despertado. Antes de que pudiera entender lo que significaba, la sombra lanzó un último ataque, y esta vez no iba hacia el oso. Iba directamente hacia él. Lucas sintió que el tiempo se ralentizaba mientras la nube oscura se abalanzaba sobre él como una ola gigante. Justo cuando la sombra estaba a punto de envolverlo por completo, la gema en las manos de Lucas emitió un destello cegador. Una explosión de luz azul y dorada se extendió en todas direcciones, atravesando el aire como si fuera un rayo celestial. Lucas sintió que sus pies se despegaban del suelo mientras la energía lo rodeaba, formando un escudo a su alrededor. La sombra lanzó un chillido agudo, como si estuviera sufriendo, y comenzó a desintegrarse en cientos de fragmentos oscuros que se desvanecían en el aire. El oso, que había retrocedido unos pasos, observaba en silencio, como si comprendiera que el momento crítico había pasado. La sombra dio un último estertor, y luego desapareció por completo, dejando el bosque en un silencio profundo, casi sobrenatural. La única luz que quedaba era la de la gema en las manos de Lucas, que ahora brillaba suavemente, como si estuviera cansada tras liberar toda su energía. Lucas respiraba con dificultad, sus manos temblaban, pero estaba vivo. Miró al oso, que ahora lo observaba con esos ojos sabios y profundos. Algo en su mirada había cambiado. Ya no parecía un simple animal. Era como si supiera exactamente lo que había ocurrido y por qué. Con un movimiento lento y casi reverente, el oso inclinó su cabeza hacia Lucas, como si estuviera agradeciéndole. «¿Qué
¿Qué ha sido eso?, murmuró Lucas, todavía aturdido. Pero el oso no respondió, por supuesto. En cambio, se giró lentamente y comenzó a caminar hacia el bosque, sus grandes patas dejando huellas profundas en la tierra. Lucas lo miró alejarse, sin saber si debía seguirlo o quedarse. Pero justo antes de que el oso desapareciera entre los árboles, se detuvo y miró hacia atrás, como si lo estuviera invitando a seguirlo. Lucas sintió una punzada de duda, pero algo en su interior le decía que su aventura aún no había terminado. Guardó la gema en el bolsillo de su chaqueta, respiró hondo y empezó a caminar tras el oso, adentrándose en la espesura del bosque, hacia lo desconocido. El aire estaba más frío ahora, y la noche comenzaba a caer. Pero Lucas ya no sentía miedo. Algo le decía que había cruzado un umbral invisible, que el mundo que conocía había cambiado para siempre. Y mientras seguía al oso, escuchó de nuevo aquella voz suave en su mente, la misma que había oído cuando tomó la gema. El guardián ha despertado, y la verdadera misión está por comenzar. Lucas esbozó una ligera sonrisa, sin saber qué le esperaba, pero con una certeza tranquila, estaba listo para descubrirlo.